En el año 1972 encontramos a la movida de rock en la cúspide con bandas que han pasado por los primeros puestos de venta, como Totem y Siglo. Recuerdo que el primer festival, el concierto que vi fue el concierto de Opus Alfa en el estudio Vittorio del Sodre, cuando se apagaron las luces y se abrió el telón y entonces se veían todas las lucecitas de los amplificadores. Quedé loco de la vida de haberme quedado sordo durante 3 días. En la primera parte de ese recital, sorprenden al público de rock con una sección acústica que ellos mismos llamaban barroco rock, experimentando con el rock, el barroco, el celta y el tango. Cuando Opus Alfa hizo esas experiencias con tango, no iban dirigidas al mercado tanguero, iban dirigidas al mercado de gente joven, de rock. Como había una brecha cultural con la generación anterior, que eran los tangueros de ley, por decirlo de alguna manera, de romper un poco esa brecha para que el tango también se rescatara y no quedara una cosa así cerrada. Hoy despertaron todas distintas las calles. Siglo tocó mucho en el Parque Hotel. Era interesante porque estaba mezcladísimo todo el público en esa época. Tocaba el sexteto electrónico moderno, que era justamente para la gente de saco y corbata y empleados de banco, terrícolas, como les digo yo. Los Delfines, que hacían un pop melódico interesante mezclado con rock, y Siglo. Veías tipos con la mochilita y con la camperita rota y la campera de cuero, y otro tipo al lado de traje y corbata, con la novia escuchando Vuela mi galaxia y mirándose como diciendo, ¿qué es esto, no? Esto no se puede bailar. El festival de rock que se dio en el Parque Arriague de Salto abrió las puertas para que algunos grupos llegaran a Buenos Aires. La revista Pelo, consumida por los rockeros del Río de la Plata, se acercó a cubrir el festival. Porque en el festival del Parque Arriague, Ripoll nos criticó que nosotros cantábamos en inglés. Entonces, en cuanto empezamos a componer en español, yo le mandé una carta y le dije, mirá que ahora estamos cantando en español. Y me dijo, bueno, entonces véngase a tocar al Festival Barrock. Y nos pagaron los pasajes y fuimos a tocar al Festival Barrock en el año 71, con Siglo. Y después nos reinvitaron en el año 72. Y eso fue nuestra primera incursión internacional, que fue muy importante para nosotros como banda, y nos dejó contactos en la Argentina. Opus Alfa se separa en un recital llamado El Funeral. Luego, 3 de sus integrantes formarían uno de los grupos más recordados del momento, Días de Blues. En 1972, Días de Blues toca en el Festival Barrock. Para empezar tuvimos que cerrar ese Barrock, en un Barrock que no había sido bueno. El primer tema lo oyeron expectantes así y no se oía volar una mosca, no se oía nada. Pero cuando terminamos el tema y todo fue como una ovación que fue creciendo, y me acuerdo siempre lo de uruguayos que empezaron a ovacionar, que eso me quedó sonando. Totem hizo un recital, un concierto en el Teatro Solís en el año 72, que también marcó un hito, ¿no? Porque quedaron como 3.000 personas afuera. Quiero que comprendas que cambiado estoy. Quiero que me entiendas qué feliz que soy. Terminó el concierto y al ver las autoridades del teatro de que no había habido mayores problemas, ¿no? De que no se había roto el Solís, de que no habían roto nada, con tanta gente afuera, le propusieron a Totem volver a repetir, sacar de cartel las cosas que estaban previstas para el Teatro Solís, y Totem se negó, digamos. La idea era esa, hacer un recital en el Teatro Solís y nada más. Al mes de eso, Siglo hace también un concierto en el Teatro Solís, y bueno, casi todos los grupos. A partir de ahí las cosas se pusieron serias realmente, ¿no? Tocar en un Solís en esa época fue un poco oficializar ese movimiento.
Luego de llenar el Teatro Solís, la movida de rock comenzaba a profesionalizarse. Baile en el Parque Hotel. Actuarán los Killers, Los Campos y Siglo con la conducción de Rosario Castillo. Hicimos dos cosas. La primera fue poner una oficina en el Palacio Salvo. No había fax, no había computadoras, no había máquinas contestadoras de teléfono. Así que tenía que estar uno permanentemente en la oficina atendiendo el teléfono por las llamadas para los contratos, hacer los contratos a máquina, pues agarrar el contrato, meterlo en un sobre, venir a la Onda acá en la Plaza Libertad y tomarse una Onda hasta, yo qué sé, Sarandí del G, al Club Social para ir, firmar el contrato y regresarse, ¿no? Iniciamos el baile del año, Parque Hotel Totem Siglo Hojas, sábado 11 mañana. Eso dio por resultado que pudimos alquilarnos una casa en el Prado, que era como el sueño del pibe. Yo tenía un apartamento atrás, en el fondo, y adelante la casa tenía varias habitaciones y el garage lo acondicionamos para poner una sala de ensayo. Ensayábamos mucho porque además eran épocas muy difíciles para estar en la calle, inclusive con músicos de otras bandas que venían a zapar y sacábamos cosas. La situación socioeconómica que se vivía obliga a uno de los referentes de esta movida a postergar su carrera solista y a su banda, Montevideo Blues, para acoplarse a una de las bandas que más trabajo tenía en ese momento. Nos referimos a Gastón Charlo Dino, que tuvo 2 pasajes por el grupo Los Moonlights. Y yo tenía familia que mantener y dije, sí, voy. Y ahí aprendí a ser profesional. Tenía que estar de punta en blanco, en buenas condiciones, como para aguantarte 7, 8 bailes durante toda la noche. Ya no sabes si podrás hacerlo mañana. Íbamos de Atlántida a Colonia, por ejemplo. Nos concentraríamos, por ejemplo, a las 7, las 8 de la noche y eran las 7, las 8 de la mañana y todavía no habíamos vuelto a casa. Había lugares en Canelones, por ejemplo, el Club Social de Canelones, que llegaban los Moonlights y la gente sacaba pito y empezaba a tocar pito. Y era toda una fiesta, era una cosa de loco. Esta movida llegó a tener algunos grupos con éxito de ventas, pero era seguida por una minoría de jóvenes. Uno estaba en una clase en el liceo y una clase de 30 personas y éramos 2 lo que seguíamos el rock. Más que el rock uruguayo, los que seguíamos el rock. Los demás estaban para la porteñada o para la cumbia, o para la música en inglés, eminentemente bailable. La movida tropical no tenía relación alguna con el rock. Se rechazaba la movida tropical. Los públicos no se mezclaban absolutamente para nada. Algunos músicos seguramente, y de hecho lo hicieron, llegaron a tocar en algunos casos, en algunos conjuntos de música tropical y en grupos de rock. Muchísimos músicos del movimiento de rock eran fanáticos de Citarrosa y de Biglietti, por ejemplo. Pero como movimientos estaban bastante separados. Hay algunos casos excepcionales, como el caso de Eduardo Arnoyanz, que era aceptado por los seguidores del movimiento de rock y también podía ser aceptado por el movimiento folclorista, principalmente su segundo disco. Y lo mismo pasaba con Vera Sierra. El rock era cuestionado en ese momento. Asimilar el rock y las guitarras eléctricas con el imperialismo yanqui existió en aquel momento por parte de mucha gente allegada a la izquierda. Hubo gente con la cabeza muy abierta, como Carlos Martins, u otra gente, otros comunicadores. Ellos podían ser gente de izquierda, podían admirar a Citarrosa, a Biglietti y los olimareños, y también estar muy interesados y gustarles mucho el rock y hacer muchas cosas por el rock. Atilio Pérez de Acuña, alias Macunaíma, era uno de los jóvenes que tenía un programa en Radio Vanguardia donde difundía, entre otras cosas, a la movida de rock, estando muy vinculado al grupo Tiempos de Crisis. Y había visto, por allá por el 70, a un tipo que tuvo mucha influencia sobre todos nosotros, porque era también un hombre de radio, que fue Leo Antúnez. Leo hizo un disco, un long play,
con Yamandú Pérez y Jorge Barral, donde él decía sus textos y lo acompañaba un trío, un power trío de rock and roll. Ahí ya se van a encender las luces para que comience Leo Antúnez a decir sus cosas. El pan nuestro de cada día es duro, frágil y hasta triste. Y no nos consta que el tuyo sea verdadero. Aquí hasta el pan lo controlan los gobiernos. Lo gesticulando, un poco la manera de Joe Cocker, si viste Gusto, te darías cuenta cómo era, ¿no? Agarrar el micrófono acá, así un poco el mamerto. ¿No? A los tiranos, sin más hambre que su miedo, se sientan los tiranos a la mesa. ¡Ja! Y ahí arrancaba una guitarra. Y déjanos caer en la tentación. Fue un adelantado de los punks, ¿no? Se tiraba al piso, escupía. En aquel momento, año 71, ver eso en Montevideo realmente llamaba muchísimo la atención. Con una versión de, por ejemplo, del Padre Nuestro que era muy fuerte. Tanto es así que el sello que lo editó se negó a poner su nombre. Y tanto es así que fue prácticamente imposible conseguirlo en las disquerías. Si alguna vez me oyes, amén. Fue lo que caracterizó a esa generación, que fue la fusión. Es decir, tomar aspectos y ritmos y forma de tocar de otros como para integrarlos a lo que nosotros hacíamos. Con ese espíritu innovador surge una de las canciones que llegaría para quedarse en nuestro cancionero popular. Y la milonga de pelo largo nace en un momento muy feo. Eso es una especie como de documento de época. Fue ahí. Cuando nos juntamos con los muchachos, sobre todo con el Pocho Dítamo, que tocaba la primera guitarra, le decía, esto es así, pero así nos vamos a aburrir. Habría que ponerle... Entonces, y ya que estábamos haciendo otras cosas, por ejemplo el malambo con 6x8, que este y el otro, ¿por qué esto que parece ser una milonga, es una especie de balada? ¿Por qué vos no podés hacerle un toque un cierre, por ejemplo, de milonga? ¿Está? Entonces, naturalmente sale... Mira qué falta. Mira lo que estoy haciendo. Mira, eso es rock and roll. Pero naturalmente sale. ¿Entendés? Es una cosa que... Yo no sé, han dicho que yo le inventé la milonga rock y todo eso, les agradezco mucho, pero es una cosa natural. Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. ¿Sabes? En el capítulo siguiente, el rock y su relación con el clima sociopolítico. En abril de 1972, el Parlamento vota el estado de guerra interno. Bajo ese clima, es detenido el músico Daniel Biglietti y se corren rumores de tortura. Febrero y junio de 1973, el golpe de Estado. Comienzan los primeros exilios de músicos populares. La movida de rock comienza a desaparecer. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia.